agradecemos su presencia y agradecemos a todas aquellas personas que siguen paso a paso las actividades de nuestra asociación. Y para las personas que no conocen nuestra asociación se llama Lupuna. Es una asociación que se dedica a la promoción de la cultura peruana en Francia, en especial de la Amazonía peruana. Como muchos de ustedes saben, nosotros organizamos conferencias, exposiciones de foto, exposiciones de pintura y otras actividades asociadas a la cultura. Esta noche tenemos el honor de presentar la obra Cactus y Orquídeas del escritor Alfonso Mostacero, a quien le agradecemos su presencia. Muchos se preguntarán por qué nosotros hemos llamado homenaje. Queremos decir que esta noche para nosotros es muy importante porque el señor Alfonso Mostacero, escritor, periodista, ha creado una obra fantástica que ha sido traducida al francés por la señora Françoise Babini, que acaba de llegar. Nuestro programa consiste, vamos a hacer la presentación de la vida y obra literaria del señor Mostacero. Luego tendremos, con la participación del señor Víctor Sela y de Abraham Prudencio y de la señora traductora Françoise Babini, que le agradecemos por su presencia. Luego inmediatamente tendremos la intervención del señor Alfonso Mostacero e inmediatamente pasaremos a la dedicatoria de sus libros y todos están cordialmente invitados a nuestro pequeño cóctel que hemos elaborado para esta ocasión. Muy bien, entonces vamos a empezar con Víctor Sela Barrientos, que se encuentra en nuestro costado. Él es abogado, periodista, redactor y responsable de la sección Investigación y Cultura de la revista Expresión Latina, que se publica en Francia, París, como ustedes conocen. Él ha realizado estudios de maestría sobre América Latina, otorgada por la Universidad Nobel La Sorbona y el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Hoy día él, quiere hablar sobre nuestro amigo escritor Alfonso Mostacero y cómo él, cómo ha publicado sobre el escritor, nos va a dar un aporte personal, si no me equivoco, sobre su vida. Buenas noches por la invitación. Buenas noches a todos ustedes y gracias por la invitación. Mi intervención espero que no supere los 10 minutos. Voy a tratar de hacer en ese sentido lo más breve posible. Quería iniciar esta aproximación, yo he llamado aproximación al mundo, universo personal del escritor Alfonso Mostacero, recordando unas palabras que él me dio como respuesta en la oportunidad que tuve cuando le hice una entrevista. Él me respondió en esa oportunidad ante la pregunta, le dije,
don Alfonso Mostacero, ¿usted por qué escribe? Y me respondió diciendo, lo hago porque me hace sentir libre. Cuando escribo, me vienen ideas positivas. Cuando escribo, me decía, amo la vida. Y cuando no lo hago, decía, me siento triste, me vienen pensamientos negativos, me deprimo, siento que caigo en el abismo. Entonces, recordar estas palabras porque pienso que la libertad, el amor a la libertad, el amor a la vida, pienso que han sido las constantes que han motivado, han impulsado, ¿no?, todo el camino que don Alfonso Mostaceros ha recorrido como persona, como escritor. Es decir, esa lucha por vivir, esa lucha por sentirse libre, se ha traducido, se ha expresado en toda esa producción literaria que ahora podemos ver. Escribir para vivir, escribir para ser libre. Yo diría escribir, en el caso del señor Mostacero, escribir para existir. Si no escribo, no existo. Si no escribo, muero en vida. Entonces, él me lo dijo con mucha sinceridad, y luego de varias horas de conversación comprendí realmente pues que esa era la constante de su vida, ¿no? En efecto, yo revisando un poco el recorrido como escritor, encontré que pues el escritor Alfonso Mostacero escribía desde niño, desde joven. Me contó dos experiencias que pienso de alguna manera retratan, ¿no?, lo que en un principio era o cómo se inicia, ¿no? Cuenta que a los 9 años, por ejemplo, es una anécdota, lo cuenta, lo recuerdo porque me parece muy particular. Decía, en un salón de clase, tenía 9 años, estaba en un curso de botánica, y él pues tenía ya esa habilidad por contar historias, ¿no?, que para el auditorio, para quienes le escuchaban, lo tomaban como cierto, como real, ¿no? Entonces en esa oportunidad me contaba, él contó la historia de un insecto que supuestamente se tragaba las flores rojas solamente. Él contaba que él conocía ese insecto. Lo contó de tal manera que dice hasta el mismo profesor le creyó, pero solamente él sabía que era una creación, era una ficción que le había elaborado en esa clase. Cuando él, según él me dice, cuando es el momento en el que él toma la decisión de ser escritor, ya tendría aproximadamente 30 años, y por casualidad de la vida él cae enfermo. Me dijo que cayó enfermo de neumonía, y por ello estuvo obligado a estar en cama aproximadamente 2 o 3 meses, ¿no? Entonces cuenta que en su lecho de enfermo comenzaba a contar historias. Y un momento en que, bueno, si al principio eran 4 o 5 niños que le escuchaban, al cabo de varias reuniones ya el auditorio no era de 4 o 5, sino llegara de 10, de 15, de 20 personas, ¿no? Entonces él en ese momento, me cuenta, tomó la decisión, o tomó conciencia que él podía ser escritor. Don Alfonso Mostacero me contaba que tuvo una experiencia que lo marcó de por vida.
me contó que a la edad de 9 años, creo que antes de los 9 años, vio a un niño que en esos tiempos, en el norte, en los cañaverales, hubo un incendio y el niño se metió a jugar. Y bueno, cuando llegó su madre, lo encontró al niño completamente quemado, ¿no? Y a punto de morir, ¿no? Don Alfonso, niño en ese momento, esperaba que la madre acuda al niño, ¿no? Salvarle la vida, pero no. Por el contrario, la madre se ocupó de regañarle, reprenderle, decirle, para eso, por ser travieso te ocurre esto, ¿no? Entonces, él me cuenta que ese hecho marcó, digamos, su sentido de comprender la vida, porque luego de esto él se encerró en la soledad y se puso a escribir para matar esas penas, para matar ese momento difícil que había vivido, ¿no? Entonces, tratando de acercarnos a este mundo o este universo personal de don Alfonso Mostacero, yo podría decir que don Alfonso Mostacero, pues, es una persona tan igual como nosotros, pero yo digo, con ciertas características que tal vez muchos de nosotros no las tenemos, ¿no? Es un hombre que en la soledad, en el dolor, ha sabido sobresalir, ha sabido defenderse, pero ¿cómo? Con la escritura, con la palabra. Es decir, su arma durante toda su vida ha sido la palabra, la escritura, la invención, la creatividad. Esa ha sido su fuerza desde muy niño, desde que él tiene uso de razón. Yo por eso quisiera terminar esta breve alocución señalando que don Alfonso Mostacero en algún momento de su vida tomó esa decisión radical, como alguna vez lo dijo un escritor, tomó esa decisión radical de ser escritor. ¿Por qué radical? Porque como lo decía este escritor, ser escritor significa ser otro. Ser escritor significa abandonar este mundo común o habitual que todos vivimos. Ser escritor significa escapar de esta realidad, vivir la soledad. Por eso yo considero que don Alfonso en algún momento de su vida tomó esa decisión radical. Y la respuesta a todo esto, la expresión de todo esto está precisamente en sus obras, ¿no? Agradezco una vez más a ustedes por haberme escuchado y felicito a don Alfonso Mostacero por esta nueva producción literaria. Muchas gracias. Enseguida tenemos la intervención de Abraham Prudencio. Abraham Prudencio es candidato a doctor en literatura por la Universidad París 10 de Nanterre, magíster en literatura general y comparada por la Universidad París 3, la Sorbonne Nouvelle, licenciado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos, y ha publicado La vida no vale nada, El día de mi suerte, Hojas de otoño, Atahualpa, el Inca que nunca muere, Ella soñaba con el mar, El olvido de tu nombre, que será publicado durante este año. Además, ha dictado conferencias como profesor invitado en la Universidad Paul Valéry Montpellier III, la Complutense de Madrid y la Escuela Normal Superior de París. Asimismo, colabora con diversos medios literarios y ha sido finalista del Premio Internacional Juan Rulfo 2008 y desde el año 2007 radica en París. Bueno.
noches. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Cultural Upuna y a la gentileza del escritor Alfonso Mostacero, que ha tenido la gentileza de invitarnos y en esta oportunidad de invitarme a formar parte de este evento, en el cual yo me siento bastante emocionado e implicado, en el sentido que estoy realizando un proyecto académico, el cual se va a titular por el momento 17 narradores peruanos en Francia, y para ello pues me estoy abocado a la investigación y sobre todo al descubrimiento, llamémoslo así, de estos escritores, quiénes son, qué están haciendo y qué han publicado. Y para mucha gente, incluso para mí mismo, es una gran sorpresa encontrar escritores que tienen 4, 5, 6 libros publicados, pero que lamentablemente hay un cierto silencio, incluso arbitrario, ¿no? Sin embargo, en este descubrimiento, pues para mí es un gran placer anunciar que dentro de ese proyecto se encuentra el señor Alfonso Mostacero, puesto que sus libros, 5 o 6 libros publicados, datan ya o avisoran un escritor interesante, maduro y sobre todo que representa ese Perú y ese mundo que nosotros tenemos que descubrir. Y uno de esos libros es Cactus y Orquídeas. Recuerdo que hace un mes y medio, tuvimos una reunión donde el escritor tuvo la gentileza de darme los borradores para, de alguna manera, hacer una lectura, y realmente me quedé sorprendido en el sentido que pensé que el señor Alfonso había hurtado el libro y se lo había hurtado a una mujer, puesto que este libro pareciera que hubiera estado escrito por una mujer y no por el señor Alfonso Mostacero. Y lo voy a decir por qué. Este libro, el personaje principal es una mujer, Elisa, y este personaje está lleno de contradicciones, está lleno de búsquedas. Es una mujer que quizá se había de alguna manera impuesto a su realidad, se había enfrentado a su realidad, pero sobre todo la psicología del personaje. Eso me hizo dudar, pues que el autor no era el señor Alfonso, sino una mujer. Sin embargo, aparte de esa anécdota, el libro tiene una particularidad, y esa es la de representar el Perú. Ese Perú contradictorio, ese Perú diverso, y ese Perú de repente que nosotros conocemos de los 50, los 60, los 70. ¿Por qué es ese Perú conflictivo? Porque dentro de la historia que se nos narra, hay una tensión constante, tanto contextual como temático. Por ejemplo, en el caso del enamoramiento o la representación de la mujer, es una mujer que va a dejarlo todo. Ella vive en la ciudad, es una familia adinerada, pero lo va a dejar todo para irse al interior del país. Deja a su familia para adentrarse a lo desconocido. Es una mujer, como dije, que está desde ese momento rompiendo los cánones establecidos. ¿Por qué? Porque se revela al poder autoritario de su padre, se revela al poder autoritario de la sociedad. Nosotros por historia sabemos que el Perú ha tenido muchos conflictos, ha tenido conflictos sociales y ha tenido sobre todo esa sociedad bloqueada de alguna manera, donde las mujeres, por decirle de alguna manera, no tenían derecho en ciertas cosas. Vemos el reinado o el gobierno de las haciendas, de los hacendados hacia los pongos, hacia los trabajadores.
esas contradicciones. Y en este libro vamos a encontrar plenamente reflejado ese Perú contradictorio, donde va a ser representado a través de una mujer que se va a revelar y sobre todo lo va a demostrar mediante el amor. Este libro, de alguna manera, es una muestra de que no existen fronteras, no existen limitaciones. ¿Y por qué? Porque será Elisa quien se va a enamorar de un amor prohibido, de una persona que no es de su clase. Y para ello se va a enfrentar a su padre, a sus hermanos, incluso a la sociedad que lo rodea. La representación de la mujer en este texto es realmente suscita bastante interés, en el sentido que es una mujer que estaría ahora, digamos, representando, la mujer de ahora estaría representando lo que fue la mujer en ese momento. Nosotros sabemos por historia que las limitaciones que se ha pasado, que se ha vivido, sobre todo en países latinoamericanos y sobre todo en el Perú, y Elisa pues no sería sino el testimonio de esa mujer rebelde, de esa mujer que se revela ante su realidad, pero esa historia, esa posición también va a tener un antecedente, va a tener el antecedente en su abuela, que había formado parte de las Rabonas en la guerra que sostuvo el Perú con los países vecinos. Las Rabonas, el papel de la mujer, por ejemplo, en la independencia del Perú, es bastante interesante en el sentido que deja ciertos rezagos, y esto lo va a representar Elisa. Ella va a tener una influencia directa de su abuela. Su abuela fue una Rabona que había incluso mandado al general, había, en el texto dice mandoneado, había tenido una injerencia directa hacia los generales, hacia las personas que tenían el poder. Entonces esta mujer se va a ver representada tiempo después en Elisa, una mujer, como dije al principio, que se va a rebelar ante las normas, ante la sociedad establecida. Vamos a encontrar también en este libro las fuertes discriminación que existe, esas posiciones, como dije, el constante conflicto que se da en el Perú representado en la novela. Elisa, que deja la capital para irse al pueblo, a la hacienda precisamente del Paraíso, un lugar desconocido para ella, el enfrentamiento entre sus padres con una realidad distinta, el enamoramiento de una mujer, digamos, de una clase social distinta, con un trabajador de la hacienda. Las distintas contraposiciones, por ejemplo, la costa y la sierra, los comportamientos entre el hombre y la mujer, la psicología entre el hombre y la mujer, las tensiones que suscita el hacendado con los trabajadores. Vamos a ver que la mujer en este aspecto juega un rol muy importante, puesto que la mujer se revela. La mujer, representada por Elisa, va a decir no a la sociedad que le impone. La familia, la sociedad, lo tilda de rebeldía, pero ¿hasta qué punto se puede llamar rebeldía a un acto, a un deseo de libertad? Y pienso que Elisa representa a esa mujer libre, representa a esa mujer que hace lo que desea. Por eso, aún a pesar de la negativa de su padre, a pesar de las amenazas, ella finalmente realiza los objetivos que se había planteado, y es el de integrar ese Perú. La mujer rica, la mujer millonaria, la mujer que posee, de alguna manera se relaciona con las personas desposeídas y hace ese enlace que de repente en los libros del indigenismo no habíamos tenido nosotros la oportunidad de ver.
como podemos ver, por ejemplo, en los libros de José María Arguedas, o más que todo en Ciro Alegría o en López Albújar, representamos esa sociedad, vemos esa sociedad contradictoria, en constante lucha. Pero en este libro, en Cactus y Orquídeas, vamos a ver esa sociedad que se contrapone inicialmente, pero que luego va a haber una especie de alianza, una alianza que se va a sellar por el amor, por la rebeldía y por el deseo de libertad. Eso es lo que representa Elisa, en tanto a su rol de mujer en una sociedad que va a devenir luego a una sociedad individualista, pero también a la búsqueda de sus deseos, a la búsqueda de sus requerimientos. Yo quisiera agradecer profundamente esta invitación, y no es sino una excusa para rendir mi mayor gratitud como lector al señor Alfonso Mostacero, que está en esa pelea, que está en esta lucha constante que es de la escritura, un oficio, como sabemos, difícil, donde tenemos que, de repente, se tiene que enfrentar a esos molinos de viento, pero en noches como esta, supongo, para el escritor es una gran felicidad que aportará grandemente a la literatura peruana. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por tu excelente participación, así como la de Víctor. Bueno, ahora le doy el uso de la palabra a la señora Françoise Babini, que ha traducido 4 libros de don Alfonso Mostacero. Yo le doy la palabra para que usted misma pueda relatar su experiencia en este gran trabajo. Yo he hecho una carta a Alfonso. He dicho, querido Alfonso, hace algunos años, 15 años creo, nos encontramos en el supermercado en Meudon, donde tú vives, yo vivo también, y entonces tú me has confiado la traducción del Tesoro de Atahualpa, y así descubrí el Perú de la invasión española y el Perú de hoy, con todos los problemas que existen. ¿Cómo has caminado mucho a través del Perú, desde la costa del Pacífico hasta la Amazonas, pasando por el desierto, pasando por la selva? ¿Cómo has cosechado las informaciones útiles en todos los asuntos? Nos haces conocer los problemas políticos, sociales, históricos de este país. En el Tesoro de Atahualpa me has hecho temblar con las aventuras de los 2 héroes que se perdieron en el desierto, el guía y la paleógrafa. Y al mismo tiempo me has hecho descubrir la época de Atahualpa. Este balanceo entre el siglo XVI y el siglo XX, tú lo arreglas muy bien. En los quipus explicas cómo la paleógrafa descifró la escritura de los incas, igual que Champollion, con la escritura del cuneiforme de los egipcios. Explicas en el mismo libro el descubrimiento de la línea ecuatorial por los incas, fenómeno muy importante, pues para ellos era el centro del mundo. Yo no lo sabía esto, lo he descubierto contigo. En Coca y Cocaína tú hablas del problema internacional y muy destructor de la cocaína, y cómo los campesinos peruanos se ganan mucho más mejor la vida plantando con plantaciones de coca, mucho mejor que con plantaciones de árboles frutales.
y que tentaciones es para ellos ganarse bien el mundo. Pues gracias a ti, Alfonso, por hacernos descubrir este país magnífico, su historia y sus problemas, gracias a tu trabajo valeroso. Me hizo recordar que nosotros como asociación, digamos, la primera obra literaria que presentamos fue la obra de don Alfonso Mostacero. Y a partir de esa fecha yo me acuerdo que empezamos, digo, porque otra persona también, empezamos a leer y leímos todas las obras de don Alfonso Mostacero. Y realmente la visión de este Perú contradictorio, de este Perú histórico, yo no soy literaria, pero realmente me atrapó totalmente y he leído todas las obras. Y por eso yo creo que para las personas que aún no lo conocen, les invito a entrar en ese mundo peruano que nos relata Alfonso Mostacero, y sobre todo en este libro. Bueno, yo que personalmente, o nosotros, los miembros de la asociación que trabajamos en la Amazonía, el libro de Coca y Cocaína realmente me relató la vida de la gente, de los campesinos que van a la selva alta, a la Amazonía, buscando un mundo mejor, buscando un sueño, ¿no? Bueno, nos vamos a la Amazonía pensando que ahí vamos a encontrar el tesoro de la Amazonía, bueno, con muchas esperanzas. Alfonso Mostacero Castillo nació el 15 de junio de 1927 en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad, en el norte del Perú, como ustedes conocen. Es un escritor autodidacta que a lo largo de su vida ha recorrido la costa, la sierra y la selva del Perú, cosechando experiencia y cultura y superando lo que llama el complejo pueblerino. Bueno, tiene publicados 5 novelas: El tesoro de Atahualpa, Un pinar en los Andes, Los quipos, Coca y Cocaína y A calzón quitado. De las 4 han sido traducidas y esta última obra, ¿no? Y me acuerdo mucho, hablando de esta obra de calzón quitado, algunas personas que se acercaban a mí me decían, pero esta obra, calzón quitado, ¿qué significa en francés? Fue muy difícil para mí traducirlo, pero bueno. Entonces le doy el uso de la palabra a don Alfonso Mostacero y luego pasaremos a la participación de ustedes, que es muy importante, y luego, lo más importante yo creo es poder compartir con don Alfonso.